agregábamos como atributos, ¿sí?, un salario regular, la cantidad de juniors a cargos, ¿sí?, los proyectos liderados y un adicional por proyecto, ¿sí? Y además, funciones para asignarles a estos juniors que estaban a cargo, para sacar si es que teníamos que eliminar alguno y para también calcular el salario. Y por agregación usábamos la clase proyecto para definir diferentes proyectos que iban a formar parte de este listado de proyectos, ¿sí? Las clases nos quedaban de esta manera, ¿sí? Yo las traigo acá en el mail, las clases que les compartí. Está un poquito en cargar. Donde teníamos nuestra clase empleado, ¿sí?, con sus atributos, ¿sí?, y inicializábamos en el constructor, DNI, nombre, apellido, listado de proyectos, los métodos para asignar y eliminar proyectos y un método estático para calcular el salario. Una clase proyecto muy simple, no tenía método, solo el constructor para inicializar sus atributos, un ID, un título y un presupuesto, muy simple. La clase juniors, ¿sí?, derivada como hija de la clase empleado, donde teníamos este adicional por proyecto, que era un atributo de clase, porque ese adicional por proyecto iba a ser común a todas las clases o todos los objetos que fueran de tipo junior, no iba a depender de la instancia en sí, sino que era este mismo porcentaje para todas las instancias. Un constructor donde inicializábamos los distintos atributos, en este caso los heredados del método padre, DNI, nombre y apellido, y agregábamos dos atributos más, pago por hora y horas, para reflejar el monto que se le pagaba por hora y las horas trabajadas. Y además, una función para calcular este salario, y bueno, yo les había dejado el string para que ustedes pudieran printear el objeto, cada uno de los objetos, y en lugar de mostrarle una dirección, le mostrara alguna información sobre ese objeto generado. También la clase senior, derivada de la clase empleado, con dos atributos de clase, un porcentaje de sobresueldo de adicional por liderar proyectos y un porcentaje adicional por cada junior que dirigía esta persona. El constructor que inicializaba los atributos heredados, DNI, nombre, apellido, ¿sí? Y además añadíamos estos dos argumentos más, ¿sí?, estos dos atributos más, que era el monto y las horas trabajadas, y añadíamos para el junior un listado de, perdón, para el senior, un listado de juniors a cargo, ¿sí?, y un listado de proyectos que ese senior iba o podía liderar, ¿sí? Y asociado a estos dos atributos nuevos, teníamos la función añadir junior, podríamos tener una de remover un junior, añadir dirección de proyecto, remover dirección de proyecto, calcular salario y la función str para que nos muestre nuevamente una información un poco más concreta, ¿sí? Y nos quedó pendiente construir el programa principal, ¿sí? Que el programa principal lo que nos pedía nuestro programa era que con esa jerarquía de clases que habíamos implementado, codificáramos para responder las siguientes preguntas, ¿sí? Yo me voy a copiar las preguntas y nos estamos dividiendo entre las pantallas. ¿Sí? Las voy a pegar acá, ¿sí?, dentro de este comentario, donde la primera pregunta, ¿sí?, era cuánto es el salario de un empleado no programador si trabaja 40 horas y la hora vale 2.000. ¿Sí? Entonces, para responder esa primera pregunta, teníamos que generar un empleado, ¿sí?, podemos llamarle empleado 1, de la clase empleado, donde teníamos que darle un DNI, ¿sí?, vamos a poner cualquier dato acá de DNI, un nombre, Pedro, un apellido, ¿sí?, para poder instanciar esta
esta clase, ¿sí? Un objeto de esta clase, y a continuación, ¿sí? Teníamos que calcular el salario de este empleado, ¿sí? Y le podríamos proponer, por ejemplo, que vamos a calcular el salario, ¿sí? Vamos a partir de empleado 1, la función calcular salario, le vamos a pasar el monto que me dice el enunciado, la hora dice que vale 2.000 y que trabaja 40 horas. Y a partir de ese salario que calculamos, lo que vamos a hacer es pedirle que muestre el salario de, en este caso, empleado 1.nombre, empleado 1.apellido, y podemos poner igual o una flechita y mostramos el salario. Vamos a correrlo. A nuestro código me dice que el salario de Pedro Martínez y me muestra 80.000, pero he puesto es acá 80.000. ¿Sí? Lo calculamos a través de la función calcular salario, que era un método estático. ¿Sí? Fíjense, no depende de las características del objeto, sino que simplemente le pasamos dos argumentos y calcula lo que necesitamos, lo que nos pide acá el punto 1. No sé si hay alguna duda hasta acá. Me interesaba que les quedara resuelto porque, como les comenté, después vamos a pedirle a ustedes que resuelvan ejercicios o problemas de este estilo, y sobre esto le vamos a hacer preguntas, entonces me interesaba que quedara bien cerrado con todo lo que ustedes necesitaban para poder correrlo completo y poder obtener datos, poder obtener información. ¿Sí? Entonces, en el segundo punto les pregunta cuánto es el salario de un programador junior que trabaja 30 horas por un valor de 2.000 pesos la hora y participa en 2 proyectos. Entonces, vamos en primer lugar a definir un programador 1, ¿sí? De tipo junior, ¿sí? Donde vamos a tener que indicar un DNI, vamos a indicar un nombre, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso la clase tenía como atributo el monto que le pagábamos a este programador, nuevamente 2.000, ¿sí? Y la cantidad de horas que trabajaba este programador, 30. ¿Sí? Pero me dice que este programador tiene proyectos asociados, ¿sí? 2 proyectos asociados. Por la forma en que está diagramado, sí, que lo hemos hecho en este caso, el que yo les pasé estaba pensado por agregación. Los proyectos tienen que existir como entes individuales, ¿sí? Para poder después asignárselo al programador, ¿sí? A diferencia de lo que también habíamos discutido, que existía la posibilidad de hacerlo por composición, donde cuando le pedíamos al programador o cuando le íbamos a añadir un proyecto al programador, creábamos en ese momento el proyecto, ¿sí? En este caso, en la agregación, el proyecto es un ente independiente, por lo tanto, tenemos que crear un proyecto 1, por ejemplo, de tipo proyecto, asignarle un código, ¿sí? Asignarle un título, ¿sí? Podemos poner ficticiamente diseño de interfaz web y bueno, etcétera. No vamos a poner todo un título y un presupuesto, vamos a suponer de 1,5 millones de pesos. ¿Sí? Un proyecto 2, nuevamente creamos otra instancia de clase proyecto, ¿sí? Le asignamos un código, le asignamos un título, despliegue de producto, ¿sí? Podría tener un título más largo y podríamos asignarle un presupuesto, en este caso de 1.200.000. Generamos los 2 proyectos y ahora sí a nuestro programador 1 y a nuestro junior
le podríamos añadir este proyecto, ¿sí? Podemos asignar este proyecto, tanto el proyecto 1, ¿sí? como el proyecto 2. ¿Sí? Asignamos ese proyecto, vamos a copiar esta línea y le asigno un nuevo proyecto, el proyecto 2, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es calcular cuál es el salario de este programador, ¿sí? El programador 1, voy a pedir que me calcule el salario, ¿sí? Ya tengo todos los datos, ¿sí? Es un método, así que tengo que poner los paréntesis, ¿sí? Y ahora puedo mostrar nuevamente el salario de, en este caso, programador 1 punto nombre, programador 1 punto apellido, es, y a continuación muestro el salario. ¿Sí? Vamos a correr a ver si no hay ningún error. ¿Sí? Me dice el salario de José Pérez es 63.600 pesos. Tenemos que hacer las cuentas, ¿sí? Yo ya las hice, da ese número, después ustedes las pueden hacer bien para corroborar, ¿sí? Que le está dando correctamente, ¿sí? Ese es el punto 2. Vamos al punto 3, ¿sí? ¿Cuánto es el salario de un senior? ¿Sí? En este caso también 30 horas de trabajo, a 2.000 pesos la hora, y tiene 2 programadores juniors a cargo y es líder de proyecto. Entonces vamos a generar un junior más para poder asignarle. Tenemos un PROC 1, vamos a generar un PROC 2 de tipo junior, con, vamos a darle un DNI, 3, cualquier DNI, Mariela. A este junior vamos a ponerle el mismo monto que el anterior y podemos ponerle 10 horas, tiene menos dedicación. Es simplemente para poder asignarle a nuestro senior los 2 juniors a cargo, ¿sí? Porque nos dice que tiene 2 programadores juniors a cargo. Entonces, vamos a crear ahora nuestro líder, ¿sí? Líder 1, porque es líder de proyecto, va a ser de la clase senior. ¿Sí? Vamos a tener que dar un DNI, ¿sí? Vamos, 9, un DNI cualquiera, Juana Nis, un apellido, decía que tenía un monto de 2.000, ¿sí? Y 30 horas de trabajo asignadas, ¿sí? Este líder, ¿sí? Va a tener nuestros 2 juniors a cargo, ¿sí? Acá, ¿sí? Vamos entonces a añadirle, ¿sí? El programador 1, vamos a este líder 1, vamos a añadirle el otro junior, el programador 2, ¿sí? Y vamos a añadirle uno de los proyectos, vamos a suponer que tiene el proyecto 1 a cargo, así que al líder 1 en dirección de proyecto, le habíamos llamado, sí, dirección, a ver, ¿cómo le llamamos al funcional? Por eso es importante add dirección de proyectos, poner nombres representativos, add dirección de proyecto, y le vamos a asignar como dirección de proyecto el proyecto 1, ¿sí? Y nuevamente vamos a calcular el salario, ¿sí? Fíjense, salario es como una variable auxiliar porque estoy usándola para, la estoy sobreescribiendo todas las veces, tengan en cuenta eso, yo como solamente la voy a mostrar, la estoy sobreescribiendo cada vez, ¿sí? Lo uso como variable auxiliar. Y acá nuevamente printeamos entonces el salario de
líder 1.nombre. Podría haber hecho otra función de CTR que me mostrara que al poner líder 1 solo me mostrara nombre y apellido, sino que no lo uso esa función de CTR directa porque muestra otras cosas más. ¿Sí? Pero si solo mostrara nombre y apellido, podría utilizarla para esto. Así no hay ningún error. Me dice el salario de Juan Anís es 82.200. Fíjense que tenía la misma carga horaria, el mismo monto, pero se le van sumando los adicionales por dirección de proyectos y juniors a cargo. ¿Sí? No sé si hay dudas hasta aquí. Yo a este código se los voy a pasar por el chat para que ustedes, si se descargaron el que yo les pasé la clase pasada, que se los mandé por mensaje, lo puedan completar, les quede ya todo completo, ejecutable, ¿sí? Y así puedan probar ustedes después en sus entornos el código completo. ¿Sí? Ahí les compartí para que ustedes lo puedan trabajar después y hacer los cambios y hacer, qué sé yo, otras preguntas sobre esto. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí, porque ahora arrancaríamos con el tema de hoy. Pero bueno, no quería dejarles cortado el ejemplo, porque quería que les quede funcional, completo, y que ustedes también lo puedan probar en su casa y bueno, y después hacer los cambios que ustedes consideren pertinentes y probar lo que ustedes quieran probar. Siempre es mucho más fácil arrancar desde un código que está andando a tener que arrancarlo desde cero. ¿Sí? Bien. Eh, acá había unas preguntas, perdón, no las casé, dice, pero dice, dos programas, solo tiene un proyecto. Listo, bien, estaba claro, listo, bien, estaba contestada ya la pregunta. Bien. Bueno. Entonces, vamos entonces al tema de hoy, ¿sí? Diccionarios y conjuntos. Esto en realidad nos salimos un poco de lo que veníamos trabajando, que era todo el tema de programación orientada a objetos y las características de la programación orientada a objetos, para salirnos un momento y trabajar lo que son distintas estructuras que durante el cursado que hicimos de la primera parte de este curso, yo les recuerdo que este curso es una continuación de un curso anterior de introducción a la programación, que muchos están cursando ahora, que están continuando con esta actividad, otros vienen de otros cursados, donde habíamos visto algunas estructuras y otras habían quedado pendientes y por considerarlas un poco más avanzadas y que la íbamos a ver en una segunda parte. ¿Sí? Entonces, de alguna forma abrimos este paréntesis para ver estos temas, que por supuesto lo vamos a ir asociando a lo que ya hemos venido trabajando de programación orientada a objetos, ¿sí? Que son los diccionarios y conjuntos. En realidad deberían decir conjuntos y diccionarios porque vamos a arrancar por los conjuntos, pero antes, y atendiendo a que muchos de ustedes vienen de otros lenguajes, ¿sí? Hemos decidido hacer como un repaso de listas y tuplas. Es decir, durante la próxima hora más o menos, vamos a hacer un repaso general. Aquellos que ya vienen de esta primera parte van a encontrar cosas conocidas, ¿sí? Porque ya hemos dado este tema de listas y tuplas. Esta vez vamos a ir aplicándolo sobre ejemplos más relacionados con programación orientada a objetos, no con la programación estructurada como vimos en la clase, como vimos en el curso anterior, ¿sí? Pero sobre todo para que aquellos que no profundizaron tanto en Python o vienen de otros lenguajes, tengan, si bien ya la hemos trabajado, tengan como una idea un poco más acabada de lo que son estas dos estructuras, ¿sí? Las listas ya las habíamos utilizado, de hecho el ejemplo que trabajamos recién se trabaja a través de listas. Habíamos utilizado simplemente la definición de la lista
y la utilización del método append, ¿sí? Y habíamos dejado como esos métodos de remover elementos de la lista como medio aparte para no, porque ya íbamos a dar este repaso, entonces ahora van a entender un poco mejor por qué están armados de la manera que están armados los métodos, ¿sí? Y van a poder ustedes completar y hacer otras cosas sobre las listas, ¿sí? Las listas es uno de los datos más utilizados de Python, por eso inevitablemente teníamos que usar listas para poder hacer ejemplos un poco más jugosos, ¿sí? Un poco con alguna complejidad un poco más interesante, ¿sí? Es un tipo de dato compuesto, es decir, está compuesto por otros datos, por otros tipos de datos, que pueden ser del mismo tipo o de distinto tipo. Es una secuencia que está ordenada, es decir, a medida que añadimos información en esta lista, en esta secuencia, la información se va añadiendo en un orden. El primer elemento de la lista es el primero que añadimos, el segundo que añadimos será el segundo elemento, el tercero que añadimos será el tercer elemento, y este orden hace que nosotros podamos acceder a los elementos de esa lista a través de un índice que nos da idea de cuál es el lugar que ocupan, ¿sí? Nos indica cuál es la posición que ocupan dentro de esa secuencia, ¿sí? Son mutables, ¿sí? Este término que es muy propio de Python para reconocer distintos tipos de objetos, que quiere decir que una vez que nosotros generamos la lista, esta por ejemplo donde añadíamos proyectos, en esa lista era una lista de proyectos, después esa lista puede cambiar, es decir, yo puedo eliminar proyectos de la lista, puedo cambiar un proyecto por otro, ¿sí? Es decir, puedo hacer cambios sobre los distintos elementos que componen esa lista, ¿sí? Y la vamos a declarar usando corchetes, ¿sí? Y a los elementos los vamos a separar por coma. Acá hay distintos ejemplos de listas. En un primer caso, una lista de tipo numérica compuesta solo de enteros, una lista compuesta solo de flotantes, otra lista compuesta de caracteres, en este caso de strings, ¿sí? Con nombres de colores, pero no necesariamente tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? En general suelen ser del mismo tipo los elementos que componen la lista, pero no necesariamente nosotros podríamos tener un flotante, un string y un valor entero, ¿sí? Y un booleano, y podríamos tener, ya vamos a ver otras listas también dentro, como elementos conformantes de la lista, ¿sí? Es decir, podemos combinar distintos tipos de elementos, no necesariamente tienen que ser del mismo tipo, como por ahí sucede en algunos otros lenguajes. Y a estas listas, ¿sí? Nosotros vamos a poder hacer distintas tareas sobre ellas. Las principales son que las vamos a poder indexar, ¿sí? Es decir, vamos a poder acceder a cada uno de los elementos individuales de esa lista, ya sea para mostrarlos o ya sea para modificarlos, porque dijimos que es mutable. La vamos a poder segmentar, lo que se conoce como slicing en inglés, van a encontrarlo más con ese término de slicing, rebanada también es una de las traducciones que se usa, que es poder obtener una parte de esa lista y la vamos a poder recorrer, ¿sí? A cada uno de sus elementos, así vamos a poder recorrer esa secuencia. Por ejemplo, vamos a retomar nuestra clase profesor que habíamos visto en ejemplos anteriores, donde vamos a tener por ahora un único método que es el constructor para inicializar nuestros atributos, que serán el nombre, el apellido de este profesor, la materia que dicta y los cursos en los que dicta esta materia, ¿sí? Piensen en un profesor de secundaria, por ejemplo, en este caso generamos una instancia, ¿sí? P1 de un profesor que se llama Juan Pérez. Este profesor dicta matemáticas y dicta matemáticas en primero A, en segundo B, en sexto B, en quinto A y en tercero A. Esos son los cursos que tiene a cargo para el dictado de esa materia, ¿sí? Fíjense, generamos una lista, ¿sí? Entre corchetes con sus elementos separados por comas, donde ese atributo es esta lista con estos 5 elementos que son de tipo string. Vamos a poder acceder a cualquiera de estos elementos de la lista a través de su índice, ¿sí? Es decir, van a tener un ordenamiento tal que el primer elemento lo podremos acceder a través del índice 0, es decir, siempre en programación, y seguramente lo han visto en otros lenguajes,
Cada vez que accedemos a una secuencia, en general siempre se inicia con un índice 0. El primer elemento tiene el índice 0, es decir, va corrido 1 desde la posición, porque es el primero, o sea, ocupa la posición 1, pero el índice siempre está corrido en 1, es decir, empieza en 0. Por lo tanto, para acceder al cuarto elemento, que en este caso es quinto A, lo hacemos a través del índice 3. Y para acceder al último elemento, que en este caso es tercero A, ¿sí?, que vendría a ser el quinto elemento, lo hacemos a través del índice 4. ¿Sí? Fíjense, están corridos, este es el primer elemento, cuarto elemento y quinto elemento. ¿Sí? Y accediendo al atributo, ¿sí?, es decir, hacemos referencia al objeto, que es P1, que es este profesor, al atributo cursos, y del atributo cursos no vamos a mostrar todos los cursos, vamos a mostrar solo el primero de ellos, y en la salida obtenemos 1A, es decir, solamente este elemento. ¿Sí? En este caso, accedemos a un único elemento particular, al cuarto, y obtenemos quinto A, y accedemos al último y obtenemos tercero A. ¿Sí? Así como accedemos para mostrarlos, es decir, estamos haciendo un print sobre ese elemento, podríamos estar accediendo para modificarlo. Ahora ya no es tercero A, es tercero B, podríamos acceder para cambiar ese dato, ese valor, ¿sí? Porque la lista es mutable. Ahora bien, los índices no necesariamente tienen que ser positivos, también pueden ser negativos, ¿sí?, donde el -1 va a hacer referencia al último elemento, ¿sí?, el -2 al anteúltimo, el -3 al antepenúltimo y así sucesivamente. Es decir, empezamos desde -1 y vamos incrementando el negativo recorriendo desde el final hasta el inicio de la lista. ¿Sí? Por lo tanto, si accedemos con el índice -1, vamos a acceder al último elemento, en este caso tercero A, con el índice -5, ¿sí?, vamos a acceder al primer elemento, es decir, tenemos -1, -2, -3, -4, -5, ubicado acá, 1A, vamos a mostrar solamente este elemento de la lista, y con -2 mostramos el anteúltimo, ¿sí? En este caso, quinto A. Y dijimos que además de indexar, es decir, obtener un elemento, ya sea para modificarlo o para mostrarlo, como el ejemplo que vimos, también vamos a poder realizar segmentaciones, es decir, poder hacer cortes, rebanadas, slicing sobre esta lista para obtener una sublista, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer colocando entre los corchetes 3 valores numéricos que tienen que ver con el inicio, o sea, desde dónde yo quiero empezar a hacer este recorte, hasta dónde lo quiero hacer y cómo quiero ir tomando los elementos. Si los quiero de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener a partir de estos 3 datos que están separados por 2 puntos, es decir, tengo un valor entero, 2 puntos, otro valor, 2 puntos, otro valor, vamos a obtener una sublista que va a comenzar en este índice, ¿sí? Lo que yo coloco son, en inicio y fin, valores de índice, va a comenzar en el índice inicio, pero va a llegar hasta el índice fin -1. Es decir, el valor de fin que yo coloco no va a estar contemplado en ese recorte que haga de la lista. ¿Sí? En esa segmentación no va a estar este valor porque el último valor que va a tomar para segmentar es fin -1, es uno antes. ¿Sí? Nunca llega hasta este valor, siempre hasta uno anterior. Y el salto va a indicar si los tomo consecutivos, de 2 en 2, de 3 en 3. ¿Sí? Cada uno de estos valores es opcional, es decir, yo puedo no colocar un valor, poner los 2 puntos, no colocar un valor, poner los 2 puntos, ¿sí? Y no colocar un valor acá. Cuando yo no coloco ningún valor, lo que se toma por defecto es que el inicio es 0, es que el fin es el fin de la lista y que el salto es 1. Es decir, hacer eso es como tomar la lista completa, es decir, no estoy segmentando si no coloco ninguno de los 3 valores. ¿Sí? Pero yo podría optar por arrancar desde el inicio, y en ese caso dejo este valor vacío, llegar hasta un determinado índice que quiero saltando de 2 en 2. Y puedo colocar solamente estos 2 valores.
o bien solo el inicio y el fin, y no colocar un salto, en ese caso entiende que los elementos se toman en forma consecutiva. ¿Sí? Y lo mismo para el fin, podría poner que inicia en un determinado índice, si no pongo el valor de fin, llegará hasta el final, ahí sí toma el último elemento de la lista, y de acuerdo a lo que diga el valor de salto. ¿Sí? Es decir, no necesariamente tengo que poner los tres valores. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Con el mismo profesor que habíamos, y con la misma instancia de la clase profesor que habíamos generado, y los mismos cursos, le pido ahora que segmente desde el índice 2, ¿sí? Es decir, este es el índice 0, este es el 1, este es el 2, es decir, va a tomar desde sexto B hasta el índice 4, recuerden, va a llegar hasta el 3 solamente, 5A, y no puse ningún valor de salto, no indiqué valor de salto, con lo cual entiende que los tiene que tomar en forma consecutiva, o sea, la segmentación, el recorte que hago va a ser solamente de estos dos elementos, desde el inicio hasta el final, sexto A y sexto B. Entonces, voy a generar una sublista, y ya no es un único elemento, fíjense, la salida me muestra corchetes, con lo cual genero una sublista, ¿sí? Que es parte de la lista original más grande a partir de esta segmentación. Podría segmentar indicando un valor de inicio menos 3, ¿sí? En este caso estaríamos desde sexto B, es decir, tercero A es menos 1, 5A es menos 2, sexto B es menos 3. Como no indico valor de fin, entiende que tiene que ir hasta el final de la lista, o sea, este es el inicio, el final de la lista es el último elemento, ¿sí? Y el paso, que no está indicado, el salto o paso, es de 1 en 1, con lo cual va a mostrar sexto B, quinto A y tercero A, es decir, de acá hacia el final. ¿Sí? Me genera una sublista con 3 elementos en este caso. ¿Sí? Podría pedir que muestre de 0, en este caso hasta el índice 5, que va a llegar hasta el 4, en realidad, o sea, va a arrancar en el primer elemento, podría no haberlo colocado y tomaba de todas maneras el 0, hasta el 5, que es tercero A en este caso, ¿sí? A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y saltando de 2 en 2, ¿sí? Es decir, de primero A salta a sexto B y salta acá a tercero A en este caso, ¿sí? Acá, bueno, esto después lo vamos a probar, porque tendría que llegar hasta solamente sexto B, ¿sí? Acá está, este está de más. Llegaría hasta sexto B porque dijimos al último, que es este, que es el índice 5, no lo va a tomar, va a llegar hasta el 4, ¿sí? A menos que yo no coloque nada, en ese caso sí va a llegar hasta el final, ¿sí? Y podría hacerlo en negativo también, es decir, no necesariamente las segmentaciones tienen que ser en el sentido de izquierda a derecha, sino que yo podría hacer una segmentación tomando esa segmentación, esa lista de derecha a izquierda, en cuyo caso voy a trabajar con índices de salto negativos en este caso, es decir, el paso -1 indica que voy recorriendo hacia atrás la lista, ¿sí? Que voy saltando hacia atrás desde -2 en este caso, que es quinto A, hasta -6, ¿sí? Que es primero A, saltando de -1 en -1. ¿Sí? Entonces son distintas formas, distintos ejemplos de cómo podemos segmentar y obtener una sublista a partir de la lista original. Y las listas también las vamos a poder recorrer. Perdón, profe. Sí. No, en la anterior, en la lámina anterior, donde supuestamente estaba el error entre el 0 y el 5. Eh, en, Ajá. real- en realidad el 5 sería el 4, porque el inicio Claro, no a está. ver, 0, 1, 2, 3. Ah, perdón, sí, no había ningún error, me equivoqué yo. Porque es 4, conté mal, ¿sí? 0, el índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, así que está bien que el 3A entre, porque va hasta el 5 y dijimos fin -1 es 4, el 4 es que este está contemplado. Yo conté mal, lo conté como 4 a este, ¿sí? No se dice un conteo raro, conté como 4, como índice 4 a este y dije, no va a estar, perdón, como 5 no va a estar contemplado, lo conté como 5, ¿sí? Lo conté como posición, en realidad, y no como índice, ese fue el error.
Entonces conté desde 1 y en realidad sí, es el quinto elemento, pero el índice del quinto elemento es el 4, no el 5. Por eso dije no tendría que estar contemplado, pero no, el índice es 4, sí está contemplado porque el final que es 5 es final menos 1, va a llegar hasta el 4, de 0 a 4 en pasos de 2. Entonces sí, ahí está. Gracias por la aclaración. Ahí es un Bueno, error muy común confundir posición con índice, ¿sí? Y en una vista rápida, sí, uno dice así, pero es el quinto, pongo índice 5 y no, el índice, la posición, siempre el índice es uno menos que la posición. ¿Sí? El índice, la posición es de 3A es quinta, en el quinto lugar, la posición 5, pero su índice es 4. Gracias. Entonces, espero no haberlos mareado. Cualquier cosa, si quieren, después retomamos la explicación. Las segmentaciones suelen ser un poco confusas hasta que uno se acostumbra a usarlas y recorrer las listas, pero al principio pueden generar confusiones. Así que hay que probar nomás, hay que usarlas y hacer esos recorridos. Entonces, a la lista también la vamos a poder recorrer. Normalmente, la estructura que vamos a usar para recorrer una lista es el ciclo for, ¿sí? Y vamos a tener dos formas de acceder a nuestras listas, ¿sí? Por un lado, la forma más pitónica, si se quiere, la forma más propia de Python, es acceder por el elemento por elemento. Es decir, para cada cur, en este caso se llama la variable cur, en P1 cursos, es decir, para cada elemento que está en la lista cursos, voy a mostrar ese elemento, ¿sí? Y la salida va a ir recorriendo, perdón, el programa va a ir recorriendo cada uno de los elementos que componen la lista curso y los va a mostrar, ¿sí? Cada uno de esos elementos se va a ir guardando dentro de la variable cur, ¿sí? Y a medida que vamos transcurriendo la estructura iterativa, es decir, que vamos dando vueltas dentro de esta estructura cíclica, va a ir tomando cada uno de los valores que los vamos a ir mostrando por pantalla, ¿sí? Entonces me va a mostrar uno debajo del otro cada uno de ellos, ¿sí? Hay casos donde es conveniente generar índices para acceder a los elementos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una lista de valores numéricos y que quisiéramos comparar el anterior y el posterior, ¿sí? A cada uno de esos números, si quisiéramos ver si está ordenada o qué relación tienen o qué diferencia hay entre el anterior y el posterior, nos convendría generar índices para recorrer esos elementos, ¿sí? Y en este caso lo hacemos a través de un for un poco más tradicional, ¿sí? Donde pedimos que se genere una especie de contador, en este caso el i, para un rango que va desde 0, si no indicamos un valor distinto, hasta la longitud de elementos del curso. Es decir, siempre este valor nunca es parte del rango generado. Es decir, range va a generar esta función una secuencia de valores que va a iniciar en 0 y va a llegar hasta 1 menos la cantidad que pongamos acá, ¿sí? Si los cursos son 4, va a llegar, perdón, 5, como en este caso, va a llegar hasta el valor de 4. Entonces los valores que va a tener i van a ser 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y después ese índice lo vamos a usar para acceder, en este caso, a cada uno de los elementos de la lista con el formato de indexación que habíamos visto hoy más temprano, ¿sí? Estamos indexando cada uno de los elementos para mostrarlo. Fíjense que la salida es la misma en cualquiera de los dos, pero hay ocasiones donde, como les dije, es conveniente poder generar índices para recorrer los elementos en lugar de accederlos uno a uno, ¿sí? Todo depende de qué es lo que querramos resolver, pero lo podemos hacer de las dos maneras para el caso de las listas. Y las listas, como objeto muy utilizado, tiene además métodos que nos van a permitir o nos van a facilitar ciertas tareas, ¿sí? Uno de ellos ya lo vimos, que es append, ¿sí? Que nos permite agregar un ítem al final de la lista, es decir, a esa lista que ya tenemos nos permite añadirle un elemento más. Pero hay otros métodos que nos permiten añadir elementos a la lista, ¿sí? En este caso tenemos extend también, donde lo que le pasamos es un iterable, es decir, le pasamos una lista de elementos que queremos añadir.
La diferencia entre append y extend es que append añade un único ítem, es decir, lo que pasamos como X tiene que ser un único objeto que lo vamos a añadir a la lista. En cambio, con extend podemos añadir más de un objeto, podemos añadir 2, 3, 4 objetos a nuestra lista, ¿sí? Por lo tanto, le tenemos que pasar una secuencia de elementos para añadir. Y también tenemos la posibilidad de añadir no solo al final, porque tanto append como extend agregan todos estos elementos al final de la lista, ¿sí? Ese es el orden en el lugar donde colocan esos elementos. Pero quizás quisiéramos insertar un ítem en una posición particular que nos interesa de esa lista, en cuyo caso tenemos la función insert, ¿sí? Donde lo que le damos es el índice, ¿sí?, del elemento actual delante del cual vamos a insertar este elemento. Es decir, este índice en definitiva va a ser el lugar que ocupe después este elemento X que queremos insertar. ¿Sí? Entonces le damos el índice, ¿sí?, y cuál es el elemento que queremos colocar. ¿Sí? Por ejemplo, insert 0x va a insertar X al inicio de la lista. ¿Sí? Y escribir insert len de A, que es en este caso el largo de la, perdón, len listas tendría que ser acá. Lista.insert len lista, que es el largo de la lista X, equivale a lista append. Es decir, si le pedimos que lo inserte en el último lugar, en la última posición, es lo mismo que hacer un append. ¿Sí? Es decir, le pasamos el lugar y lo que queremos insertar. Acá algunos ejemplos. ¿Sí? Tenemos otra instancia profesor, ¿sí?, con el nombre Ana María, en este caso Bosco, ¿sí?, el apellido, da matemáticas también en los cursos primero A y segundo B. ¿Sí? A través de append podríamos añadir un curso más. ¿Sí? Entonces accedemos, ¿sí?, al atributo cursos. A través de append añadimos quinto A y ahora si printeamos la salida nos va a mostrar primero A, segundo B y quinto A. Podríamos querer añadir varios cursos a la vez, ¿sí?, en cuyo caso lo hacemos a través de extend, ¿sí?, y añadimos 1B y cuarto A, ¿sí?, añadimos los dos cursos, y fíjense, le pasamos una lista de cursos que queremos añadir, ¿sí?, tenemos un listado, añadimos dos cursos más. Ahora los cursos de Ana María Bosco son 1A, 2B, quinto A, 1B y cuarto A, ¿sí?, va creciendo esta lista. Y podríamos querer añadir un curso extra, pero lo queremos en el índice 2, ¿sí?, que ocupaba inicialmente quinto A. Delante de este elemento se va a ubicar ahora el curso sexto A. Fíjense, está ocupando ahora el índice 2. ¿Sí? De alguna manera corrió toda la lista e insertó en ese lugar, ¿sí?, un nuevo curso. O sea, la lista tiene un elemento más. Además, otras formas que tenemos, además de los métodos para añadir elementos, es a través del operador suma. ¿Sí? El operador suma, en este caso, se sobrecarga para que, evidentemente, no haga una suma aritmética, porque no estamos utilizándolo con operadores numéricos, sino que lo que entiende es que si yo tengo dos listas, ¿sí?, y las sumo, lo que quiero es una lista más grande con los elementos de ambas listas que quise sumar. ¿Sí? Es decir, tengo el mismo objeto, ¿sí?, con los cursos 1A, 2B, y tengo otros cursos, primero B y cuarto A, sumo, ¿sí?, accedo en este caso a la lista, al atributo lista cursos, le sumo los otros cursos y ahora el total de cursos será 1A, 2B, quinto A y 1B. ¿Sí? Y cuarto A. Acá me sumo uno extra, me apareció primero A, 2B, este no va, después lo corrijo, 2B y cuarto A, porque este está colado. ¿Sí? O sea, me suma y me hace una lista más grande. Así como tenemos métodos para añadir elementos a la lista, vamos a tener métodos para eliminar elementos de la lista. ¿Sí? Vamos a tener, por un lado, remove, ¿sí?, que lo que hace es quitar el primer ítem que encuentra con el valor X, o sea, se fija, busca el primer elemento que tenga este valor, ¿sí?, y lo elimina. ¿Sí? Ahora, hay que tener cuidado al momento de usar remove,
porque vamos a tener un value error, o sea, un error, bueno, se va a cortar la ejecución de nuestro código, si no existe ese ítem que yo pedí remover, ¿sí? Si ustedes, no sé si alcanzaron a ver, o después fíjense en el método que habíamos definido de quitar proyectos, primero lo que hace es chequear que ese proyecto que se va a eliminar exista, y si ese elemento existe, entonces lo remueve, ¿sí? Si no, puede sacar un mensaje de que el elemento no existe. Pero siempre es buena práctica, antes de remover un elemento de la lista, chequear que ese elemento exista para evitar tener un error en caso de que no esté dentro de la lista, ¿sí? También podríamos no solo quitar por elemento, sino pedir que quite el elemento de una determinada posición, ¿sí? En este caso, lo que tenemos que indicar es cuál es la posición de la que queremos retornar. Los corchetes acá indican que este dato es opcional. Ojo, cuando ustedes lean las ayudas de Python y les aparezca corchete, no significa que esto sea una lista, ¿sí? Este i no es una lista, sino que lo que quieren decir esos corchetes es que este parámetro, este argumento, puede no estar, ¿sí? Y en el caso de que si no se especifica, es decir, uso lista pop directamente, sin indicar un índice, lo que hace es quitar el último elemento de la lista, ¿sí? La particularidad que tiene pop es que el elemento que quita de la lista lo devuelve, es decir, retorna al llamado de este método, retorna el elemento eliminado, ¿sí? Yo digo de qué posición, perdón, de qué índice lo quiero eliminar y me lo va a devolver, ¿sí? Y por último, podría eliminar toda la lista usando clear, ¿sí? Y volver a tener una lista vacía. Entonces, vamos con otro ejemplo, ¿sí? Una nueva instancia del método profesor. En este caso, la profesora María Lel, que da física en primero A, segundo B, tercero A y primero B, ¿sí? Le pedimos que remueva, en este caso, acá faltó tercero, bueno, faltó las comillas, tercero A, ¿sí? Y el primer curso, acá hay un error, remove. Tenemos que decirle cuál es el elemento que queremos remover, ¿sí? Hemos cambiado tanto la presentación con los ejemplos, que acá el elemento que removió, si se fijan, es primero B, ¿sí? Este elemento lo usó como índice, habría que probarlo en una de esas, los métodos van evolucionando, pero si no, uno pone cuál es el elemento, primero A, segundo B, le pone acá alguno de los cursos que desea remover, ¿sí? Y remueve un Profe, elemento, sí, sí. creo que sacó el cuarto lugar en la lista, Sí, sería sí, primero B. como si fuera, lo usó como índice, 0, 1, 2, 3, como si fuera el índice 3. En realidad uno puede poner directamente el elemento que desea eliminar, no necesariamente el índice, o sea, directamente escribir acá 1B, entre comilla doble, y eliminar. Siempre, como os dije, es necesario chequear que esté comprendido dentro de la lista lo que yo deseo eliminar con remove, porque si no está, voy a tener un error, ¿sí? En la salida, ¿sí? En el caso de pop, sí, yo le pido que elimine el que está en el índice 1, que en este caso es 2B, o sea, a partir de esta lista que ya eliminé, 2B está en el índice 1, se elimina 2B, y fíjense que me lo devuelve, yo lo puedo asignar acá. Es decir, a partir de pop devuelve aquello que eliminé, y entonces yo lo puedo mostrar y puedo decir el elemento eliminado es, y acá puedo hacerlo directamente print E, y mostrar cuál fue lo que eliminé de la lista, ¿sí? 2B en este caso, ¿sí? Acá sí está, lo usaron como índice, pero el remove hay que poner cuál es el elemento a quitar, ¿sí? Acá tendría que ir el 1B entre comillas doble, ¿sí? Y por último, limpiar toda la lista a través de clear y la salida será en este caso una lista vacía, ¿sí? Fíjense, corchete, corchete, sin elemento. Profe, Sí, para chequear si existe el elemento, ¿qué le pongo? ¿Un condicional? es con el operador ¿Condicional de true? pertenencia, con el operador de pertenencia in, ya lo vamos a ver, ese operador. Con el operador de pertenencia, que es el operador in, podemos chequear si un elemento existe o no existe dentro de una lista.
¿sí? Ya se los voy a mostrar a ese operador y cómo hacemos ese chequeo. Ah, ok. Después hay otros métodos, así que tenemos para agregar, para eliminar, hay otros métodos más que nos permiten obtener información. Por ejemplo, el método count, que nos cuenta cuántas veces aparece X, un determinado valor, dentro de la lista, ¿sí? Por ejemplo, lo aplico sobre el atributo cursos, cuento cuántas veces aparece 2B. En este caso aparece una sola vez, la salida va a ser 1. ¿Sí? O sea, si yo tuviera cursos repetidos, no tendría mucho sentido acá, pero si tuviera cursos repetidos, cuenta cuántas veces aparece este elemento. ¿Sí? Es bastante útil una vez que determinamos si un elemento está, lo podemos contar. El método sort, que ya lo habíamos visto en uno de los ejemplos para ordenar, ¿sí? Le decíamos, le dábamos una clave de ordenamiento, en ese caso, y podíamos decir si queríamos en orden ascendente o descendente, y yo les había comentado que en este caso el método modifica la lista, ¿sí? Si lo que deseamos es ordenar los elementos, pero teniendo otra lista ordenada y sin modificar la lista original, haremos uso de la función sorting, ¿sí? Entonces, si yo pido que se ordene, en este caso, fíjense, genero una nueva lista a través de la función sorted con estos cursos, ¿sí? Y digo, se lo estoy asignando de nuevo a cursos, pero podría asignárselo a otra lista, y digo que en orden descendente, ¿sí? En orden reverso, fíjense, me ordena 3A, 2B y 1A, ¿sí? Un orden de mayor a menor en este caso. También podemos, y acá ya no confundir con el método sorte, sino revertir la lista, es decir, invertir los elementos de la lista. Y si la lista tiene un determinado orden de izquierda a derecha, poder invertirlo de manera tal que el último elemento sea el primero, el anteúltimo el segundo, el antepenúltimo el tercero y el primero sea el último elemento. Es decir, dar vuelta la lista a través del método reverse, ¿sí? Sí. Quisiéramos hacer ese procedimiento sobre la lista, ¿sí? Y podríamos hacer una copia de la lista. Acá está el ejemplo, ¿sí? De aplicar reverse. Si los cursos eran 1A, 2B y 3A, nos queda 3A, 2B, 1A, ¿sí? Y podríamos hacer una copia, ¿sí? Una copia superficial de la lista, donde se van a copiar las referencias a los elementos contenidos en el objeto. Porque si yo hago una asignación, como en este caso, y digo que cursos es igual al atributo cursos del objeto P3, no estoy generando una copia, sino que lo que estoy haciendo es generando un alias. Es decir, estoy poniéndole otro nombre y generando otra referencia para el mismo objeto, que en este caso es el atributo cursos. Por lo cual, yo puedo ahora acceder para indexar, para segmentar o para recorrer la lista cursos a través del objeto y su atributo o a través de este alias, a través de esta referencia. Es decir, cualquiera de las dos cosas que haga sobre cursos o sobre p3.curso, lo estoy haciendo sobre el mismo elemento. Si yo lo que quiero es una copia para poder hacer otros procesamientos sin modificar la lista original, lo que tengo que hacer es copiarme esa lista a través del método copy, ¿sí? Donde en ese caso me va a generar, ¿sí?, otro objeto diferente con el mismo contenido, ¿sí? Entonces lo que ahora haga sobre copia cursos no se ve reflejado en el atributo del objeto P3, sino que simplemente lo hago sobre ese objeto, ¿sí? Eso es bastante útil cuando queremos modificar la lista o hacer algún tipo de procesamiento sobre las listas, pero no queremos modificar la lista original, ¿sí? Entonces lo tenemos que hacer a través de copy, no a través de la asignación. También tenemos formas de encontrar el índice de un dato, ¿sí? Por ejemplo, si queremos el índice del valor X, si queremos saber dónde está ubicado un determinado dato dentro de la lista, le decimos cuál es el dato, ¿sí? Y opcionalmente, fíjense acá aparecen nuevamente los corchetes que indican que cada uno de estos argumentos es opcional,
podríamos darle un segmento dentro del cual buscar. O sea, que no busque dentro de toda la lista, sino que busque desde un determinado inicio hasta un determinado final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? En el caso de, nuevamente, el objeto P3, ¿sí? Yo podría pedir que me busque dónde está ubicado, cuál es el índice del curso 1A. Me va a dar como salida el 0, es decir, está ubicado en la primera posición. Si yo lo busco a este elemento a partir de un inicio que es en el índice 2, es decir, lo busco a partir de este elemento, me va a dar un value error porque no existe dentro de la lista, es decir, no existe dentro de este segmento el valor 1A. Entonces también hay que tener cuidado cuando usamos el método index que aquello que buscamos, ¿sí?, esté efectivamente dentro de la lista, ¿sí? Y siempre, aun cuando busquemos en toda la lista o cuando busquemos en una parte de la lista, el índice que me tire siempre en relación al inicio, ¿sí? No importa si empiezo a buscar desde acá o desde la mitad, siempre el índice es el índice absoluto que ocupa dentro de esa lista. Entonces, me quedó pendiente el in, ¿sí? El operador in, lo que me permite, a ver, vamos a volver un poquito al ejemplo que habíamos visto hoy, ¿sí? Que yo se los pasé un poco rápido y que no lo implementamos la clase pasada, que era el de eliminar proyectos, ¿sí? Fíjense acá en mi clase empleado, yo podía asignar proyectos, ¿sí?, a mi lista de proyectos inicialmente vacía. Cuando yo generaba mi primer objeto, es decir, instanciaba un objeto, la lista de proyectos estaba vacía, y a partir de la función asignar proyecto, yo podía añadir con append esos objetos, ¿sí?, esos proyectos a la lista, ¿sí? Pero también dijimos, o sea, así como asignamos, podríamos querer eliminar esos proyectos de la lista, ¿sí? Antes de aplicar remove, ¿sí?, fíjense, tengo append y el proyecto que añado, remove y el proyecto que quiero sacar, ¿sí? Pero antes, lo que yo hago es comprobar a través del operador de pertenencia in si el proyecto es parte del listado de proyectos, ¿sí? Primero chequeo si proyecto está dentro del listado de proyectos, y si efectivamente está, entonces ahí recién lo voy a remover. Si no, directamente no hace nada. Acá podría poner que si no, me muestre que no se pudo eliminar, o que me dé algún mensaje, o que me diga que el proyecto no existe. Directamente este es un método muy simple, no hace nada, directamente devuelve los proyectos. Es decir, si no existe, no elimina nada, y no me informa nada, y no pasa nada, ¿sí? Pero yo chequeo previamente que esté antes de remover, para evitar que me tire un value error en caso de que le pase un proyecto que originalmente no era parte del listado, ¿sí? Lo mismo lo vamos a encontrar en la clase senior, ¿sí?, donde teníamos la función addJunior para agregar juniors a cargo, ¿sí? Acá teníamos un chequeo porque el enunciado me decía que no podía tener más de 3 juniors a cargo, ¿sí? Entonces, si el largo era menor que 3, entonces me permitía añadir juniors, fíjense la función length que me devuelve la cantidad, me permitía añadirlos. Si no, ahí sí me daba un mensaje, no puede tener más de 3 juniors a cargo, ¿sí? Y teníamos un remove junior, que lo que hacía era primero chequear si el junior estaba dentro del listado de juniors a cargo, y si estaba, entonces ahí recién lo removía, ¿sí? Si no, no hacía ninguna otra tarea. Y lo mismo con añadir dirección del proyecto y remover dirección del proyecto, ¿sí? Primero siempre chequea que esté el proyecto como parte de ese listado antes de intentar removerlo. Acá lo hace a través de delete, ¿sí?, a ese borrado, ¿sí? Hay muchos más métodos de las listas, yo les traje los principales, ¿sí?, pero hay otros métodos que ustedes pueden encontrar, no muchos más, pero hay otros métodos que ustedes pueden encontrar para usar sobre las listas. Tendrían que buscar en la documentación oficial algún otro, pero estos son como los principales y los que más vamos a usar, ¿sí? Bien, llevamos ya 1 hora. No sé si les parece que hagamos
una pausa, nos queda un poquito más de este repaso antes de entrar al próximo tema. Les propongo una pausa de no muy larga hasta las 20, ¿sí? Porque arrancamos un poquito tarde y se nos va a ir mucho la hora y tenemos bastante más por ver, ¿sí? Tenemos que todavía entrar al tema de hoy, que es conjuntos, así que a las 20 volvemos y no, me quedo acá con este Meet porque hasta ahora va funcionando. Lo que funciona no se cambia, así que nos quedamos acá en este mismo espacio. Nos vemos en un ratito.